supresores de tumores. Y estos principalmente participan en lo que es la regulación del ciclo celular. Como su nombre lo indica, pues van a evitar que las células sigan, ahora sí que se sigan dividiendo, sobre todo que se dividan sin control. Y por eso son genes que suprimen precisamente la aparición de tumores, controlan el proceso del ciclo celular. Sirven como controles en el proceso del ciclo, durante lo que es el ciclo celular, y también participan en lo que es el proceso de apoptosis, la muerte celular programada, para ahora sí que tener un equilibrio entre el número de células, ahora sí que se está dividiendo, y el número de células que están muriendo, para que haya un equilibrio. Entonces, estos genes precisamente participan en estos procesos. Cuando sufren una mutación, generalmente la mutación ocasiona que se pierda la función del gen, que el gen deje de funcionar. Estos genes están generalmente están activos, están ahora sí que regulando lo que es el ciclo celular, sobre todo están activos en las células que están en división, para sobre todo regular que el ciclo se lleve de la forma adecuada, que no haya algún error, o por ejemplo, si la célula comete algún error al momento de replicar su material genético, hay controles que evitan que esa célula continúe con el ciclo y pase el error a la siguiente, ahora sí que la siguiente población de células. Precisamente aquí participan este tipo de genes. Entonces, cuando se da la mutación, estos genes dejan de funcionar y por lo tanto el control del ciclo se pierde. Hay una pérdida de regulación del ciclo. Y también va a haber una pérdida de regulación en lo que es el mecanismo de apoptosis. A diferencia de los oncogenes, aquí se requiere que los dos alelos estén mutados, es decir, que existan la mutación en ambos alelos para que se produzca el efecto. Si solamente se da la mutación en uno, el otro alelo puede suplir la función del alelo que está mutado y no se vería el efecto. Entonces, ya cuando los dos alelos están mutados, ya se da el efecto, empieza a haber ese efecto en el, sobre todo, bueno, depende en qué mecanismo esté participando el gen, pues ya va a verse un efecto negativo en ese mecanismo al momento de que los dos alelos se encuentran mutados. Se va a dar la pérdida de la función. Entonces, estos son algunos ejemplos de genes supresores de tumores que se han visto que están mutados en varios tipos de cáncer. Este de aquí es retinoblastoma. Se llama así, Este de aquí es retinoblastoma. Este es el gen. El producto del gen es la proteína P110 y participa en lo que es la regulación del ciclo celular. Se ha encontrado en estos tipos de cáncer, son esporádicos. Ahorita vamos a ver. Se ve, y también, bueno, el tipo de cáncer de retinoblastoma también tiene un componente hereditario. Precisamente se ha encontrado en este tipo de cáncer, retinoblastoma, que es un cáncer en la retina. Y precisamente este fue uno de los primeros genes supresores de tumores que se identificaron, retinoblastoma. Retinoblastoma, la función que tiene es el paso de G1 a S, de la fase G1 a la fase S del ciclo celular. En la fase S es donde se lleva a cabo la replicación del ADN. En la fase G1 la célula se prepara para precisamente dividir su material genético. Entonces, el retinoblastoma se encarga precisamente de evaluar si la célula está realmente lista para pasar al ciclo a la fase de replicación. De lo contrario, si la célula no está lista, la célula puede regresar a G0 y salir del ciclo. Si pasa este punto de control, es decir, de G1, la célula entra a la fase S, en ese momento la célula se compromete a terminar el ciclo. Ya no puede, ahora sí que no puede echar marcha atrás. Se compromete a terminar el ciclo y ahora sí que si no lo termina, se enciende el mecanismo de apoptosis y la célula muere. Entonces, este punto de control es importante porque compromete a la célula a terminar el ciclo. Y precisamente este paso de la fase G1 a la fase S está controlado por retinoblastoma.
Entonces, si retinoblastoma se encuentra afectado, este punto de control ya no va a estar operando de forma adecuada y la célula va a poder entrar al ciclo de división celular. De hecho, la alteración de retinoblastoma es un mecanismo que utilizan algunos virus para inducir a la célula a volver a entrar al ciclo. Células que ya no se están dividiendo, el virus lo que hace es alterar, bueno, afecta a lo que es retinoblastoma y ocasiona que las células vuelvan a entrar al ciclo de división. Otro control de ciclo celular que también participa en apoptosis y en muchos otros procesos es P53. Este es el producto del gen. El gen se llama TP53. Es el nombre del gen y su producto es la proteína P53. Este igual está participando en lo que es la regulación del ciclo celular y sobre todo participa en el control de la fase G2M, el paso de la fase G2 a la fase de mitosis y también en lo que es el principio de la fase de mitosis. Entonces, P53 es el otro punto de control en el cual la célula, una vez que ya pasó este punto, llega al siguiente punto y antes de que ahora sí que entre como tal al proceso de división de la mitosis, P53 checa que todo esté, ahora sí que todo esté en orden, que el material genético se haya replicado de forma adecuada y si sí, pasa la célula a la fase de mitosis. Si no, se enciende la maquinaria de apoptosis y la célula se muere. Por eso estos son controles importantes. Y se ha visto que estos dos genes supresores de tumores están dañados o presentan mutaciones en muchos tipos de cáncer. APC es una proteína que está implicada en lo que es la regulación de la proliferación celular y la adhesión celular, es decir, cómo las células se unen unas con otras. Y se ha visto que está mutado en el cáncer de colon. En este caso, BRCA1 y BRCA2. Este es el nombre del gen, estas son las proteínas. Aquí estos genes están implicados en lo que es los sistemas de reparación al daño al ADN. Más que nada es una reparación de los cromosomas en respuesta a un daño por doble cadena, por ruptura de doble cadena, que es el daño más severo que puede sufrir la molécula de ADN, que se rompa la doble cadena. Y estos se han encontrado que están mutados en el cáncer de mama y en el cáncer de ovario. De hecho, estos dos genes ya se utilizan como marcadores moleculares para detectar cáncer de mama y cáncer de ovario y sobre todo para también ver la predisposición de la persona a presentar cáncer de mama y cáncer de ovario. Se hace... Perdón que le interrumpa. Ahorita que termine, ¿puede volver a repetir la función? ¿De estos? Sí. Estos participan en lo que es la respuesta al daño, al rompimiento de doble cadena, en los mecanismos de reparación. Sí, el daño, ahora sí, cuando se rompe la doble cadena, es uno de los daños más severos que hay que reparar. Y hay dos mecanismos principales de reparación. Uno se llama unión de extremos no homólogos. Y el otro sistema que opera en nuestras células se denomina recombinación homóloga. Son los dos sistemas de reparación al daño a la doble cadena. Disculpe, doctora, ¿cuál era el segundo, perdón? ¿Cuál? El segundo método para la recuperación de las... Recombinación homóloga. Y unión de extremos no homólogos, son los dos. Uno es el unión de extremos no homólogos y el otro es recombinación homóloga. Esos son mecanismos de reparación al daño de doble, o sea, cuando se rompe la doble cadena. Gracias. De nada. Doctora, una pregunta. ¿Qué había dicho del gen VHL? De este VHL. Sí. Todavía no. Este forma parte de un complejo
que actúa junto con APC, que la proteína de acá arriba. Y más que nada está mutado, o se ha visto que está mutado en estos tipos de cáncer, en cáncer de riñón. Es otro gen que forma parte de un complejo de destrucción citoplásmica, que más que nada lo que va a evitar de forma normal es la inducción de vasos sanguíneos, crecimiento de vasos sanguíneos cuando hay presencia de oxígeno. Entonces, evita más que nada la formación de estos vasos sanguíneos. Cuando hay condiciones de hipoxia, cuando no hay oxígeno, muchas veces se da la generación de nuevos vasos sanguíneos para aumentar la circulación. Esto más que nada evita precisamente que los tumores generen vasos sanguíneos para irrigación. Entonces, de forma natural, precisamente inhibe la inducción del crecimiento de vasos sanguíneos. Entonces, cuando está mutado, este gen favorece precisamente la inducción de estos vasos sanguíneos, que es un mecanismo que tiene el tumor para obtener nutrientes. Y se ha visto que está alterado principalmente en este tipo de cáncer. Muchas gracias. De nada. Y estos, como les digo, se utilizan como marcadores para cáncer de mama. Se pueden hacer un estudio, ya existen estudios moleculares para estos dos genes y que te pueden dar la predisposición a presentar cáncer de mama o cáncer de ovario. Estos dos también están presentes en cáncer de colon junto con APC. Son marcadores que ya se están utilizando, marcadores moleculares. Y estos dos genes participan en lo que se conoce como un sistema de reparación es un apareamiento erróneo. Cuando los nucleótidos ahora sí que no se unen el complementario. Y ahí se da precisamente este error. Cuando, por ejemplo, tienes adenina y en lugar de que se pegue la timina, podría ser adenina con citosina, por ejemplo. Entonces se da un apareamiento erróneo entre los nucleótidos y hay un sistema de reparación precisamente que repara estos errores. Entonces, estos genes participan en este sistema de reparación cuando se da ese apareamiento erróneo entre los nucleótidos. Entonces, estos genes de aquí y estos genes de acá participan en respuesta al daño al ADN. Y estos de acá participan en lo que es principalmente ciclo celular. Entonces, las alteraciones en estos genes, pues nos van a derivar ahora sí que son las primeras mutaciones en los genes conductores, nos pueden derivar a lo que es el fenotipo de cáncer. Y precisamente hablando de los genes de reparación al daño, si estos genes se ven alterados, pues nos van a ocasionar una inestabilidad genómica. Pueden, en el caso, por ejemplo, que fallen los sistemas de reparación al daño por ruptura de doble cadena, pues esa reparación no se va a llevar a cabo. Y lo que va a suceder es que se genere una inestabilidad genómica. Se puede perder toda esa parte del material o incluso la célula puede morir. O si esas proteínas no están llevando a cabo su función de forma adecuada, pueden cometer errores incluso en el mismo sistema de reparación. Principalmente en la ruptura en la cadena de ADN, cuando se rompen las cadenas, pueden ocasionar que haya un reordenamiento de los cromosomas a nivel cromosoma. Se pueden romper porciones de los cromosomas y estas se pueden, ya sea unir a otro cromosoma o simplemente perderse. Entonces se pierde información, lo que va a ocasionar una inestabilidad genómica. Igual, si no funcionan los sistemas de reparación, pues se van a acumular más mutaciones. Imagínense si se da la mutación en un gen de los sistemas de reparación, pues al momento de que esa célula se vuelva a dividir, va a ir acumulando más y más mutaciones conforme pase cada ciclo de división. Lo que les comentaba de rupturas cromosómicas, los cromosomas se pueden romper
Y esto puede ocasionar que extremos de cromosomas se unan y esto afecte la segregación, que nos puede ocasionar alteración en el número de cromosomas. Se puede romper un fragmento de un cromosoma y ese fragmento se puede unir a otro cromosoma y al momento de que se dé la segregación durante la mitosis y en el caso de las células germinales durante la meiosis, una célula puede recibir cromosomas de más y la otra puede recibir cromosomas de menos. Entonces, estas rupturas cromosómicas también nos pueden ocasionar alteraciones en el número de cromosomas, que tengamos cromosomas de más o cromosomas de menos. Y esto sí se ha visto en células cancerosas, tienen alterado el número de cromosomas, tienen cromosomas de más o cromosomas de menos. Y también tienen muchos arreglos estructurales en los cromosomas, muchas aberraciones, se podría decir, estructurales en los cromosomas. Y pues todo eso va a ocasionar esas alteraciones a nivel genético. Y precisamente estos son lo que es las características de una célula cancerosa. Es más que nada lo que se conoce como, déjenme les digo, las marcas distintivas del cáncer, son marcas distintivas del cáncer. Aquí pues tiene ahora sí que una señal ahora sí que de proliferación, van a estar creciendo, no son susceptibles en este caso, a señales que les indiquen que dejen de dividirse, precisamente por la alteración en algunos genes, como los oncogenes que participan en las rutas de transducción de señales, sobre todo como receptores para los factores de crecimiento. Entonces, son precisamente inmunes, no son sensibles a ese tipo de señalización. Evaden precisamente el efecto de los supresores de crecimiento debido a que tienen activas las rutas de señalización que le indican a la célula que se esté dividiendo. Entonces, los factores en este caso, los supresores de crecimiento, pues no van a tener un efecto en las células. Resisten la muerte celular debido a que están afectadas en lo que es el mecanismo de apoptosis. Tienen un potencial replicativo ilimitado. La célula cada que se divide, como mencionamos, los telómeros se van recortando y eso va ocasionando que la célula entre en un periodo de senescencia, es decir, se va haciendo vieja hasta un punto en que ya no en el punto en el que ya no se divide. Entonces, estas células tienen un potencial replicativo ilimitado, pueden seguir dividiéndose muchas veces sin alcanzar la senescencia en comparación con una célula normal. De hecho, muchas de las células que se utilizan en cultivo de tejidos, en las técnicas de cultivo celular, sobre todo, las células que están ya modificadas, las líneas celulares que se utilizan, se dice que son inmortales, porque las podemos tener en cultivo y se van a estar dividiendo y dividiendo y dividiendo muchas veces sin que alcancen una senescencia en comparación con las células normales. Entonces, se dice que esas células son inmortales. Y muchas de esas líneas celulares se obtienen precisamente al alterar los genes de control de ciclo celular. Entonces son células que se les denomina inmortales, las líneas celulares que se utilizan en cultivos, para pruebas en cultivos celulares. Igual pues tienen una inestabilidad genómica y una gran cantidad de mutaciones en diferentes genes. Y también pueden tener diferente número de cromosomas, ya sea cromosomas de más, cromosomas de menos. Incluso se ha visto que tienen tienen alterado el metabolismo energético, pueden llevar a cabo otras reacciones metabólicas a diferencia de las células normales. Igual tienen Doctora, ¿puede ¿Sí? volver a repetir esa, la del ATP? Aquí es el metabolismo energético. Tienen alterado lo que viene siendo el metabolismo energético. Tienen incluso
o llevan a cabo otras reacciones que le permiten una mayor adaptación, hablando ya de metabolismo. Gracias. Y De disculpe, nada. la primera, ¿cuál sería? La de la flechita. Es que no se escuchó ¿Esta? muy bien. Es para las señales de proliferación. Entonces, aquí estas células están proliferando y más que nada ya son insensibles, se podría decir, a la acción de los factores de crecimiento. O sea, esté el factor o no, la célula se va a dividir. A eso se refiere, que la célula se va a dividir, aún haya la interacción de, bueno, esté la presencia de un factor de crecimiento o no. Ok, gracias. Y disculpe, tengo una duda. O sea, si falta alguno de todas esas características, ¿ya no se considera cáncer o, o No, tienen que sí, estar? ahora sí que son marcas distintivas. Puede estar presente, puede no estar presente alguna, pero la mayoría de las células cancerosas tienen estas características. Acuérdense que en el caso como se ve aquí en la imagen, en el caso del tumor, vamos a tener toda una población de células diferentes. Vamos a tener una heterogeneidad de células muy grande. Entonces puede ser que algunas tengan ahora sí que un metabolismo diferente que otras, pero la mayoría lo que se caracteriza es que ahora sí que no responden a supresores del crecimiento, resisten ahora sí que la muerte celular y tienen esta inestabilidad genómica, la mayoría. Es así como lo más distintivo. Igual, como les digo, algunas células pueden cumplir con todas las características, otras pueden cumplir solo con algunas dentro del mismo tumor. Gracias. Sí, esto ya es más específico para cada una de las células. Por ejemplo, incluso aquí se observan, bueno, así se ven células diferentes que pueden tener diferentes de estas características. Hablando ya de un tumor canceroso. Y bueno, aquí el tumor puede promover lo que es el proceso de inflamación alrededor, sobre todo en los tejidos circundantes, hay comunicación célula a célula y precisamente puede inducir lo que es todo el proceso de inflamación. Este proceso inflamatorio pues va a reclutar a las células del sistema inmune. Sin embargo, las células son capaces de evadir la destrucción por parte del sistema inmune. Esa es otra característica que tienen algunos tumores, que el sistema inmune no los reconoce y no los destruye. Esta parte de aquí se está utilizando se está buscando una estrategia para modificar genéticamente algunas de las células en el tumor que expresen epítopes que sean reconocidos por el sistema inmune. Pues que lo reconozcan como algo que hay que destruir y el mismo sistema inmune destruya al tumor. Pues es una estrategia que se está utilizando como tratamiento para el cáncer. Ahorita lo vamos a ver que veamos el tema de terapia génica. Doctora, disculpe, ¿eso es lo que se conoce como inmunoterapia? En parte sí, hacer que el sistema inmune ataque al tumor. Gracias. De nada. Y por último, tenemos lo que es la inducción de angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos para la irrigación del tumor. La mayoría de los tumores cancerosos presentan tejidos, ahora sí que presentan vasos, la generación de vasos sanguíneos, tienen una irrigación sanguínea, lo que les permite pues obtener nutrientes y obtener oxígeno. Y la característica principal, esta sería una de las características, es la característica que distingue a un tumor benigno de uno maligno, la capacidad de invadir y de formar metástasis, de moverse a sitios lejanos de donde está el tumor y de colonizar los otros tejidos. Esa es la característica fundamental.
Y hablando de los tipos de cáncer, pues hay dos tipos, lo que es el cáncer esporádico y el cáncer familiar. En el caso del cáncer esporádico se da por mutaciones nuevas. Aquí el cáncer se genera ahora sí que en la persona, sin tener algún antecedente familiar de presencia ahora sí que de cáncer en la familia, que es principalmente el tipo de cáncer más común. La mayoría de los tipos de cáncer son esporádicos, cerca del 5% solamente son cáncer familiar, en el cual pues ya se hereda la mutación. Se hereda la mutación por parte ahora sí que de los padres, ya se hereda la mutación en alguno ahora sí que de los genes que mencionamos. El esporádico pues se da por mutaciones nuevas, los genes mutan. Ahora sí que los genes, principalmente oncogenes o genes supresores de tumores, son los que reciben las mutaciones y se genera la enfermedad. Y se da principalmente en células somáticas. Las células somáticas, en este caso, como se da en células somáticas, pues no se transmite a la siguiente generación el cáncer esporádico. Si la mutación cae en una célula germinal, ahí sí, se puede heredar. Entonces, en el caso del cáncer familiar es heredable, se transmite la mutación a la siguiente generación. Aquí ya el alelo mutado se encuentra en las células germinales, ya está el alelo mutado en las células y pues la persona tiene un riesgo 2 veces mayor de presentar la enfermedad, tiene el doble de riesgo. Entonces, en el caso del cáncer esporádico, como se da en células somáticas, él no se va a transmitir a la siguiente generación, salvo que la mutación se dé en las células germinales. Incluso puedes tener ya la mutación en las células germinales y transmitirla a la siguiente generación. O por alguna situación, ahorita vamos a ver algún factor externo, que se muten los genes en las células germinales y transmites ya el alelo mutante a la siguiente generación, cuando en tus células a lo mejor no está presente ese alelo. Eso sucedió, por ejemplo, en las personas que fueron expuestas a altos niveles de radiación. Por ejemplo, cuando se dio la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, muchos de los familiares que son descendientes de las personas que sobrevivieron a la explosión de las bombas atómicas, se ha visto que son más susceptibles a presentar diferentes tipos de cáncer. Incluso muchos de ellos presentaron cáncer en edades tempranas. Eso precisamente fue debido a que heredaron los alelos mutados ahora sí que de sus padres. Y las personas que fueron expuestas a la radiación, aparte de que ellos también desarrollaron cáncer a los que sobrevivieron, también la radiación afectó a sus gametos. Entonces, las mutaciones se generaron ya en los gametos y esos pasaron a la siguiente generación. Estos son algunos factores ambientales que están relacionados ahora sí que con la aparición de cáncer, sobre todo debido a que pueden ocasionar mutaciones en los genes. Tenemos los alimentos. Hay compuestos que se adicionan a los alimentos que se ha visto que son cancerígenos y mutagénicos, que favorecen la aparición de mutaciones, sobre todo colorantes, saborizantes artificiales, que se ha visto que tienen una acción cancerígena y mutagénica a determinados niveles. También hay reacciones que se llevan a cabo en los alimentos al momento de procesarlos, que también generan la aparición de este tipo de compuestos, como los benzopirenos, las acrilamidas, por ejemplo, o compuestos se llaman aromáticos policíclicos, que se generan sobre todo algunos de ellos en la combustión de las grasas, cuando las grasas se calientan a temperaturas elevadas. Por ejemplo, en la fritura, en los alimentos fritos, cuando se está calentando y calentando y calentando el aceite se quema y favorece la formación de ese tipo de compuestos. Lo mismo en las interacciones entre las proteínas con los lípidos a altas temperaturas, forman lo que se conoce como, generan principalmente acrilamidas y benzopirenos. En las carnes asadas, por ejemplo, el humo que se desprende del asado
ahí van esos compuestos y son altamente cancerígenos y mutagénicos. Lo mismo que en la costra, ahora sí que la costra negra que se le genera a la carne cuando se asa, en esa porción, en la parte negra del alimento, van lo que son las acrilamidas y los benzopirenos, que son compuestos tóxicos que se ha visto que tienen potencial cancerígeno y mutagénico. En el caso de la radiación ionizante, la radiación ultravioleta, por ejemplo, esta ocasiona, a nivel del ADN, ocasiona dímeros de timina, que va a ocasionar al momento de que la molécula de ADN se replique, ocasiona un cambio de una base por otra. Forma dímeros, las timinas que están juntas, o sea, están adyacentes, se unen de forma covalente y eso ocasiona que la ADN polimerasa no la reconozca y deje un hueco o pueda pegar una base por otra. Entonces ya se da un cambio en una de las bases y eso puede ocasionar una mutación si no se repara. Si se repara el daño, ya no tendría ese efecto, pero ese es uno de los, ahora sí que una de las causas por qué la radiación ultravioleta ocasiona cáncer, sobre todo cáncer de piel, porque es el tejido que está más expuesto. Pues la radiación UV genera mutaciones a nivel del ADN, formando principalmente lo que se conoce como dímeros de timina. Sustancias químicas como los pesticidas, por ejemplo, que se adicionan a los cultivos. Sustancias químicas que se utilizan en el laboratorio, por ejemplo, el bromuro de tidio, que se utiliza en técnicas de biología molecular, es altamente mutagénico porque se incorpora en el ADN, se une a la cadena de ADN en el surco mayor. Y precisamente de esto, ahora sí que por eso se utiliza como un colorante para visualizar al ADN. Sin embargo, este compuesto es altamente mutagénico. ¿Dijo bromuro de qué, doctora? Bromuro de tidio. Gracias. Se utiliza como colorante en la técnica de electroforesis para poder ver al ADN. Y es altamente mutagénico. Este se incorpora en el surco mayor de la cadena de ADN. Entonces ocasiona mutaciones. Ese tipo de sustancias que estamos expuestos, por ejemplo, los pesticidas, el humo del tabaco, contaminantes que se generan por los procesos industriales, todas estas sustancias químicas afectan a nuestro ADN y pueden ocasionar mutaciones que a la larga, si estas mutaciones se van acumulando, pues pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer. Y Ay, perdón. Sí. ¿En qué dijo que se usaba el bromuro de tidio? ¿En qué técnica? En la de electroforesis. Gracias. De nada. Es una técnica de biología molecular que permite separar a los ácidos nucleicos por tamaño. Entonces necesitamos, ahora sí que el ADN no se puede visualizar y se marca con bromuro de tidio para poderlo ver. El bromuro de tidio bajo luz ultravioleta florece rosa, como rosa mexicano. Pero doctora, ¿el bromuro de tidio provoca, o sea, es factor como para producir cáncer o...? Sí, es un mutagénico. Cuando se utiliza en el laboratorio tienes que tener mucho cuidado. Tienes que utilizarlo con guantes y con mucho cuidado de que no te caiga en la piel. Y casi todo el material que esté en contacto con el bromuro de tidio lo tienes que tener casi separado de cualquier otro material para que no haya contaminación. Y se utiliza principalmente para ver el ADN, bueno, Ajá, en la técnica de electroforesis. Ya ahorita se están ya existen alternativas más amigables para el bromuro de tidio, porque también, pues, al ser mutagénico, para desecharlo sí implica se tiene que seguir un proceso para poderlo desactivar, para no contaminar el ambiente. Ya hay alternativas más amigables como el Red Gel, por ejemplo. Este igual se utiliza como un colorante para electroforesis, pero ya es más amigable. Ya incluso este no es mutagénico. Pero
Se sigue utilizando el bromuro de tidio en muchos laboratorios por el costo. Es mucho más económico que el red gel. Y Una eso sí, pregunta. da una mejor resolución. ¿Sí? En lo que mencionó por decir, en la otra diapositiva, lo del familiar, mencionó que es 2 veces mayor, pero, o sea, eso quiere decir que quien tuvo así como su, no sé, su papá, su mamá, su tío, lo que sea, llegó a tener, o sea, el hijo, la siguiente generación, o sea, ¿es dado por hecho que va a llegar a tener o se puede pues sí se puede prevenir para que no llegue a darles? Sí se puede prevenir. Depende del tipo de cáncer. En el caso del cáncer de mama, déjenme reinicio la sesión porque queda menos de 1 minuto. Reinicio la sesión y continuamos para que no se vaya a cortar. Sí.